La Unión Europea, por ejemplo, que lleva décadas dando lecciones de democracia y de derechos humanos por todo el mundo, sin embargo, en un momento clave como este que estamos viviendo, en el cual se está retransmitiendo un genocidio en prime time, todos esos discursos de derechos humanos y de democracia, sin embargo, se quedan en nada. Creo que eso es peligroso, porque entonces todas esas pomposas palabras que hemos ido extendiendo en las últimas décadas aparecen como un ejercicio insoportable de hipocresía. Y creo que eso no nos lo podemos permitir. Y nuestras democracias no se lo pueden permitir y necesitan reforzarse con la coherencia, con una coherencia fuerte entre el discurso y las acciones, con una coherencia fuerte entre la política exterior y la política doméstica que hacemos en nuestros países. Coherente entre lo que queremos para nuestros hijos y lo que queremos para los hijos de los demás. Bienvenidos a este video en el que trataremos el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino, tal cual como lo denunció la ministra Yone Belarra. Nuevo bombardeo israelí sobre escuela para refugiados habría dejado al menos 20 muertos en la ciudad de Gaza. Mueren 23 personas en bombardeo de Israel a 4 refugios de la ONU en Gaza. Israel bombardea el hospital Al-Ali. Muertos ascienden a 500. Israel bombardea un convoy de ambulancias que lleva heridos al paso de Rafah. Desde el 7 de octubre son más de 10.000 las personas asesinadas por el gobierno de Israel, en lo que es un castigo colectivo de un problema que no empezó ni el 7 de octubre de 2023, ni siquiera en 1948. Viene de finales del siglo XIX. Pero el problema que estamos viviendo hoy es que el gobierno de Israel no ve a los palestinos como seres humanos. Y por eso los condena a las condiciones que tiene. Condiciones que describe el ministro de Defensa del gobierno sionista de Israel. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Gracias, Hanna. Y este hombre es Amishai Eliyahu, ministro de Patrimonio del gobierno de Israel. Esta mañana Eliyahu ha dicho en una radio israelí que lanzar una bomba atómica sobre Gaza es una opción. التصريح الرابع لأديب إسرائيلي شهير. עלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא להשאיר מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות לחיות האלה. אתה יש לך שכן ערבי, אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה, תיכנס אליו הביתה ותירה. Bombardean hospitales y mercados como este en el centro de Gaza. Hacían cola para intentar comprar algo de comida cuando fueron sorprendidos por un bombardeo israelí. Una explosión mortal en la que había muchos niños, algo inexplicable incluso para los médicos que les atienden, a los que les cuesta reaccionar. Porque este conflicto ya se ha cobrado la vida de 2.360 menores en la franja y 35 trabajadores de la UNRWA. Para no tener errores en los términos, vayamos a la definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que define el delito de genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo. Llevamos más de 10.000 personas, la mitad de ellos niños, en 3-4 semanas. Lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo. Si sobreviviera algún niño, no habría forma de reparar el daño psicológico que ha sufrido. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Acabamos de oír las condiciones directamente del ministro de Defensa del gobierno de Israel.
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, y las obligaciones de los estados en virtud de la Convención sobre el Genocidio. La primera, obligación de no cometer genocidio, no la está cumpliendo el Estado de Israel. Obligación de prevenir el genocidio, no la está cumpliendo Estados Unidos, que sin su colaboración, sin su complicidad, Israel no podría hacer lo que está haciendo. Podemos escuchar al ministro Netanyahu dando su explicación o su justificación de acuerdo a la Biblia o los libros sagrados. Remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is never. Los pasajes de la Biblia a los que se refiere Netanyahu son todos, bueno, son más, pero estos dos son los principales. Éxodo 17, 14 y 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Primera de Samuel 15:3. Ve ahora y ataca a Amalek, y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. La parte de dar muerte a mujeres, a niños de pecho, la está aplicando plenamente el gobierno de Israel. Que es un momento de hablar un punto importante, y es que cualquier persona que se atreva a criticar las acciones del gobierno de Israel es acusado de antisemita. Vamos a la definición de la RAE. Semita, según la tradición bíblica, descendiente de Sem. Dicho de una persona que pertenece a alguno de los pueblos que integran la familia formada por los árabes, los hebreos y otros. Si miramos el árbol genealógico de Sem, de ahí desciende Abraham, y Abraham tiene pues varios hijos, entre los que se destacan para nuestro asunto Ismael y Isaac, que tuvo a su vez a Esaú y a Jacob. El nombre de Jacob se lo cambian a Israel. Entonces tendremos a los descendientes de Ismael, que en términos generales son los árabes, y los descendientes de Jacob o Israel, que serían los judíos. Por lo tanto, decir antisemita o ser antisemita es criticar u odiar mejor a los palestinos. Y cuando se critica el genocidio o se condena el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, para nada se puede decir que se es antisemita. Las lenguas semíticas, pues entre ellas está el árabe y está el hebreo. Según la Iglesia de Dios Universal, a la muerte de Noé, los hijos fueron y poblaron el mundo. Queda la parte del Oriente Medio, que es la que nos ocupa, como los descendientes de Sem, es decir, los semitas,
Vemos en los mapas de lenguas semíticas la península arábiga, la península del Sinaí y parte del norte de África. Para nada es el único genocidio que se ha vivido o al cual no se le presta la atención debida, no se condena y no se evita. Un ejemplo es el genocidio armenio. Armenia fue el primer país cristiano del mundo. En el año 301 se reconoció como tal. El 24 de abril de 2021, Biden reconoce por primera vez el genocidio armenio y se arriesga a tensiones con Turquía. En la tradicional declaración de la Casa Blanca, el día de la conmemoración del aniversario, el 24 de abril, Biden se ha convertido en el primer presidente estadounidense en ejercicio que reconoce formalmente que lo ocurrido fue un genocidio, algo que sus predecesores han evitado para no poner en riesgo la crucial alianza con Ankara, que en estos momentos sufre un distanciamiento profundo. El pueblo estadounidense honra a todos los armenios que murieron en el genocidio que comenzó hoy hace 106 años, asegura Biden en el comunicado. Estamos afirmando la historia, no estamos haciendo esto para echar culpas a nadie, sino para asegurarnos de lo que sucedió nunca se repita, añade el texto. El mandatario estadounidense destacó que el respeto a los derechos humanos es una de sus prioridades, así como construir un mundo que no esté manchado por los males diarios de la intolerancia. Renovemos nuestra determinación compartida de prevenir que ocurran atrocidades en el futuro en cualquier lugar del mundo y de potenciar la sanción y la reconciliación, concluyó Biden. Eso le duró un par de años, a no ser de que comparta con su aliado principal Israel la visión de que los palestinos no son seres humanos. Para entender el genocidio armenio, no podemos ir a la fecha de conmemoración, que es el 24 de abril de 1915, sino habría que ir incluso a 1515 con el mandato otomano sobre Armenia, pero no iremos tan atrás, simplemente al Tratado de San Estéfano, 3 de marzo de 1878, con el que se puso fin a la guerra entre los imperios ruso y otomano con victoria del ejército del zar. El artículo 16 de ese tratado decía: como la evacuación por las tropas rusas del territorio que ocupan en Armenia y que ha sido devuelto a Turquía puede dar lugar a conflictos y complicaciones perjudiciales para el mantenimiento de las buenas relaciones entre los dos países, la Sublime Puerta se compromete a llevar a efecto. La Sublime Puerta es como se conocía el gobierno del Imperio Otomano, sin pérdida de tiempo, las mejoras y reformas pedidas por demandas locales en las provincias habitadas por armenios y garantizar la seguridad de los kurdos y circasianos. El garante de este tratado era el Imperio Ruso. Significaba que el zar tendría influencia en la península de Anatolia. Esto no lo podía soportar el Imperio Británico, que exigió cambios inmediatos en el tratado, firmando el nuevo Tratado de Berlín del 13 de julio de 1878. Aquí hay que hacer claridad que no corresponde al Tratado de la Conferencia de Berlín en el que se hizo la división de África. Es un tratado diferente. Se cambió el artículo 16 por el artículo 61. La Sublime Puerta se compromete a llevar a efecto sin tardanza las medidas y reformas pedidas por las necesidades locales en las provincias habitadas por armenios y garantizar su seguridad contra los circasianos y kurdos. Dará periódicamente a conocer a las potencias las medidas tomadas a este efecto, cuya aplicación estará por ellas inspeccionada. Es decir, no había persona responsable, no había forma de seguirlo, quedaba en un manifiesto de buenas intenciones. Exactamente igual a los acuerdos de Oslo del 93. El objetivo de las negociaciones israelo-palestinas dentro del actual proceso de paz del Oriente Medio es, entre otras cosas, establecer un gobierno autónomo provisional palestino,
vale decir un consejo elegido, para la población palestina de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, durante el periodo de transición de no más de 5 años, que desemboca en una solución permanente basada en las resoluciones 242 de 1967 y 338 del 73 del Consejo de Seguridad. Queda sobreentendido que las disposiciones provisionales formarán parte integrante del proceso de paz en su conjunto y que las negociaciones sobre el estatuto permanente tendrán como resultado la aplicación de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. El artículo 5 del periodo de transición y negociaciones sobre el estatuto permanente decía que el periodo de transición de 5 años comenzará a efectuarse el retiro de la Franja de Gaza y la zona de Jericó. El gobierno de Israel y los representantes del pueblo palestino iniciarán cuanto antes las negociaciones sobre el estatuto permanente, a más tardar al comenzar el tercer año del periodo provisional. Queda sobreentendido que las negociaciones versarán sobre las cuestiones restantes, incluidas las siguientes: Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, cuestiones de seguridad, fronteras, relaciones de cooperación con otros países limítrofes y otras cuestiones de interés común. Las dos partes convienen en que los resultados de las negociaciones sobre el estatuto permanente no serán prejuzgadas ni desvirtuadas por los acuerdos que se alcancen respecto del periodo provisional. Es decir, un manifiesto de buenas intenciones que Israel no cumplió o directamente nunca tuvo la intención de cumplir, y nadie exigió, no hubo responsables, no hubo ningún garante. Entonces pasó lo mismo que pasó con el Tratado de Berlín y con el pueblo armenio. Aquí podemos ver cómo, de acuerdo al artículo 8, orden y seguridad públicos, para garantizar el orden público y la seguridad interna de los palestinos de la Ribera Occidental y de la Franja de Gaza, el Consejo establecerá una fuerza policial bien constituida, en tanto que Israel continuará encargado de la responsabilidad de hacer frente a las amenazas externas y de la seguridad general de los israelíes a fin de salvaguardar su seguridad interna y el orden público. Es decir, dividieron las zonas de Cisjordania en tres: zona A, zona B y zona C. La zona A en control palestino, la zona era el 18%, la zona B el 22%, bajo control israelí palestino, y la zona C bajo el control israelí. Podemos ver que la zona supuestamente bajo el control palestino son asentamientos separados, disgregados, lo que obliga para pasar de uno a otro a través del control de Israel. Habla que el 22% es una zona de control israelí-palestino, pero las armas, lo que ejerce el verdadero control, la fuerza, la tiene Israel. Y la zona C está totalmente bajo el control de Israel. Por lo tanto, lo que vemos día sí y día también, y en el momento en que estés viendo este video, sin importar la fecha, son abusos como el que comete este colono contra una familia palestina. It's not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it يا عمي. 7 صغار و7 كبار. مش راح نطلع، ايش ما بده يصير يصير. زي ما قلت لك احنا مش راح نطلع، واذا بدنا نطلع يعني نطلع على زي ما بيقولوا يقتلونا بنطلع، غير هيك مش راح نطلع. Liquidar la cuestión armenia es necesario liquidar a los armenios. El gran visir Said Pasha en 1881. Entre 1894 y 1897 se produjeron las denominadas masacres hamidianas, llamadas así a raíz del sultán Abdul Hamid II. Había declarado su inquebrantable decisión de seguir una política de terror contra los armenios, hasta su aniquilamiento. Según William Ramsay,
calculó el número de víctimas de aquel primer periodo en unas 200.000. En 1897, Abdul Hamid daba por concluida la cuestión armenia y el gobierno otomano cerró instituciones y restringió los movimientos políticos de los armenios. Un vicecónsul francés afirmó que el objetivo del Imperio Otomano era, comillas, aniquilar gradualmente a los cristianos, dando a los jefes kurdos carta blanca para hacer lo que quisieran, desde enriquecerse con sus bienes hasta satisfacer sus caprichos sexuales, fuera con mujeres o niños. Una de las mayores atrocidades se produjo en Urfa, donde tropas otomanas incendiaron la catedral en la que se había refugiado 3.000 armenios y fusilaron todo aquel que intentaba escapar. La prensa francesa presentaba a Abdul Hamid como el carnicero armenio. Las matanzas, los abusos y la extremada crueldad turca atrajeron en este primer momento la compasión por el pueblo armenio por parte de la prensa europea y americana, que llegó a calificar a Hamid como el gran asesino y el sultán sangriento. 10 años más tarde, en mayo de 1905, las milicias turco-tártaras masacraron a la población armenia en Najicheván y se sucedieron masacres en Bakú y Karabaj. En 1908 se proclamó la nueva Carta Magna con la revolución de los jóvenes turcos, estableciendo una monarquía constitucional de manera pacífica. El nuevo gobierno prometió la igualdad entre sus súbditos, libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de reunión y de libre circulación. Se concedió representación parlamentaria a los armenios en proporción a su número. En como el periódico Le Rai francés, en su portada del 29 de mayo de 1897, presenta al sultán Abdul Hamid. En cambio, la prensa de ahora critica o iguala a víctimas y victimarios. Incluso acusa de antisemita a cualquier persona, y más si es un jefe de Estado, que condene el genocidio que estamos viendo. Veamos. No se denunciar el genocidio en Gaza se le acusa de ser proterrorista y es más de ser antisemita, porque ya sabéis que los defensores del pueblo judío hoy son Santiago Abascal, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, el mercenario neonazi español que lleva un emblema de las SS de Hitler en su uniforme y que ahora se ha ido de Ucrania para combatir en las filas israelíes en Gaza, todos los fascistas y antisemitas de toda la vida, hasta los que lucen símbolos de las SS nazis, esos son los defensores del pueblo judío, y quienes denunciamos el genocidio somos antisemitas. Los judíos también, por supuesto. Aquí en España hemos visto ya cómo se despliega ese discurso macartista contra Ione Belarra, que ha sido la líder política que más claramente se ha pronunciado en Europa contra el genocidio y en defensa de la vida de los palestinos. Y quiero hablaros hoy de Colombia y de una vieja amiga de la base, Vicky Dávila, directora de la revista Semana y verdadera líder de la derecha y la oposición en Colombia, podríamos decir, ¿no? Como ya hemos mencionado también, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es probablemente el líder mundial que ha liderado una posición en defensa de los derechos humanos y de los compromisos internacionales en Palestina. Ojo, Petro no está solo. Lo que él ha dicho en un primer momento, después lo han dicho también la UNICEF, la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Nueva York, porque claro, liderar no es seguir, es llevar a la gente a nuevas y a mejores posiciones, ¿no? No es ir en la cola, sino a la cabeza de la realidad, y eso es pues lo que ha hecho en este caso Petro. Bueno, veamos cómo se las gastan Vicky Dávila y la revista Semana. Antes, una muestra de cuál es el clima de opinión que tratan de construir los medios también allí en Colombia. Caracol TV hace 2 días. 26 días de guerra dejan 8.800 muertos palestinos, 22.000 heridos y del otro lado, por supuesto, 1.400 israelíes asesinados en el ataque inicial del 7 de octubre. 8.800 muertos palestinos y 1.400 israelíes asesinados. Y un hámster también, Pablo. Y un hámster. No Esto sí que es periodismo, nos quejamos de España, ¿eh? En fin, así están las cosas en las teles colombianas y así están en la revista Semana. Lo primero que cabría comentar es que el medio que dirige Vicky Dávila está tratando la masacre en Palestina con las peores técnicas del clickbait. Atención, por ejemplo, a este titular. ¿Escala la guerra entre Israel y Hamás?
Un cohete fue lanzado a importante país. Hay 6 heridos. Clic en imagen. ¿Quieres saber a qué importante país han lanzado un cohete y quién lo ha disparado? Haz clic en nuestro enlace y después de 3 anuncios de las más importantes y patriotas empresas de Colombia que nos financian, podrás leer en qué misterioso país del mundo ha sucedido. Así es, el periodismo, nos dan premios, tenemos carteles profesionales, asociaciones profesionales de la prensa, somos los periodistas. Vamos, que donde todos vemos miles de muertos, Vicky Dávila y la revista Semana ven miles de clics. Dinero. Es que es eso. Después, en el texto de la pieza, uno se entera de que el país misterioso era Egipto, pero eso Semana no lo pone en su titular, que habría sido lo suyo si el objetivo fuera informar, ¿no? Un cohete palestino cae en Egipto y hiere a 6 personas. Así de sencillo. Pero para Vicky Dávila, el objetivo de un titular no es informar, sino ganar clics, es decir, ganar dinero. Así que eso lo primero. Semana trata todo este genocidio básicamente como un lucrativo negocio, por hablar claro. Dicho esto, otro elemento que ya asomaba en este mismo titular era de nuevo el marco de fondo, guerra de Israel contra Hamas. Y os puedo leer muchísimos más que vienen con lo mismo en la revista Semana. Por ejemplo, Gaza está de nuevo sin conexión total de telefonía e internet, dice operador palestino en medio de los ataques de Israel a Hamas. Otro, pausas humanitarias. ¿De qué se trata la propuesta de Estados Unidos en medio de la guerra de Israel contra Hamas? Otro de Semana. Excanciller Julio Londoño analiza la guerra de Israel contra Hamas. Los terroristas se esconden entre la población. Otro, guerra de Israel contra Hamas. En fin, así en todos los titulares de Semana, el timo de la estampita. Revista Semana también sugiriendo que las víctimas asesinadas por el ejército de Israel en realidad son víctimas de Hamas, al estilo Ferreras. Lo último, Israel bombardea campos de refugiados en Gaza, zona controlada por Hamas. Son decenas los muertos. Zona controlada por Hamas, dice Vicky Dávila sobre los crímenes cometidos por Israel. De alguna manera también son víctimas de Hamas, decía Ferreras sobre el asesinato de una familia de un periodista por parte de Israel. Hay que ver cómo se parecen los periodistas corruptos de un país a otro. Amigo Petro, tú tienes a Vicky Dávila, nosotros tenemos a Ferreras. Muy originales no son en la revista Semana, ¿no? Otra parecida. Hamas informó el número de víctimas fatales que ha dejado la guerra con Israel. Rótulo de la noticia, víctimas de Hamas. En el interior, las miles de víctimas de los bombardeos israelíes. Víctimas de Hamas. Es muy burdo, pero van con ello, claro que sí. Escuela Ferreras Dávila, podríamos decir. Y tampoco son muy originales en las técnicas que usan para acusar a Petro de proterrorista y antisemita como a Belarra. Revista Semana. Urgente. Así, con cinismo, respondió Petro a Israel, que lo señaló de apoyar terrorismo de Hamas. Clic en imagen. ¿Quieres saber qué respondió el cínico proterrorista de Petro? ¿Quieres saberlo? Haga clic en la imagen y 3 anuncios después lo podrá escuchar. Más, revista Semana. Petro se empecina en no condenar terrorismo de Hamas. Comillas. No se trata de estar o no del lado equivocado de la historia. Se trata de estar del lado justo. El mandatario colombiano volvió a pronunciarse sobre la situación que se vive en Oriente Medio entre Israel y el grupo Hamas. Petro se empecina. Así es el diccionario de Vicky Dávila. Denunciar un genocidio de niños es ser antisemita, proterrorista y amigo de Hamas. Y ser coherente con una posición política y estar dispuesto a mantenerla frente a las presiones es empecinarse. Bueno, es que además aquí Semana ya ni siquiera habla de guerra entre Israel y Hamas, sino de situación, ojo, situación que se vive entre Israel y Hamas en Oriente Medio. Bueno, ¿y qué me decís de la foto que ha elegido la gran profesional Vicky Dávila? Me consta que buscó otra peor, en la que Petro pareciera más feo y más calvo y más bobo, pero no la encontró, así que puso esta. Lo tiene todo esta pieza de la revista Semana y esperad porque faltan un par de cosas más. Otro tuit que os leo de Vicky Dávila. Petro es un títere. Los terroristas de Hamas, asesinos y violadores de niñas, mujeres y ancianos, lo usan para su propaganda. Es claro de qué lado está el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, asesinos, terroristas y violadores de niñas, todo en la misma frase, y letras en árabe, muchas letras en árabe que se vean bien. Y atención a la portada que ha hecho la revista Semana. Con esto acabamos. Titular, El títere. Imagen, fotomontaje de Gustavo Petro como marioneta de Putin y del líder supremo de Irán, Jamenei. Gustavo Petro no condenó el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Por el contrario, puso a Colombia al lado del eje del mal, con Rusia e Irán, y lanzó en redes una peligrosa campaña antisemita. Comparó a los israelíes con los nazis. Estados Unidos los reprendió.
Os quiero leer también el comentario que añadió Vicky Dávila glosando su propia portada infame. Petro es un títere. El presidente Petro y su gobierno, que se autodenomina como una potencia mundial de la vida que busca la paz total, ya se ubicó inexplicablemente en el lado incorrecto de la historia que se está escribiendo con la sangre de inocentes tras el ataque de Hamás a Israel. Una vergüenza para Colombia. Esa actitud permisiva del presidente con el terrorismo lo margina del escenario internacional y lo ubica en un eje del mal que tendrá repercusiones negativas para los colombianos. Lo de Vicky Dávila no es periodismo, es colaboracionismo. Colaboracionismo repugnante con un genocidio, señora. Eso es usted. Gracias. El sionismo significa luchar por un Estado judío independiente. La palabra se deriva de Sion, el nombre de una colina en la ciudad de Jerusalén. Su gestor, su mentor, fue Theodor Herzl, considerado el padre del Estado de Israel moderno. Escribió en 1896 El Estado Judío y en 1902 La Nueva Tierra. El sionismo es un nacionalismo étnico, por lo que no admite la existencia de otros pueblos en lo que sería el Estado de Israel. Es la negación del pueblo palestino. El primer congreso sionista se creó la Organización Sionista Mundial. Comillas, resumiendo el Congreso de Basilea en una palabra que me cuidaré de pronunciar en público, es esto. En Basilea he fundado el Estado judío. Si hoy dijese esto en voz alta, me responderían con una carcajada universal. Pero tal vez dentro de 5 años, o en cualquier caso dentro de 50, todos lo verán. Theodor Herzl, 3 de septiembre de 1897. Dentro de las conclusiones del Congreso se encuentran las siguientes. No queremos ser misioneros de cultura y civilización en ninguna parte, ni en el este ni en el oeste. Solo podemos mostrarnos doblemente contentos, porque la elección de Palestina nos ofrece una nueva oportunidad de aportar nuestra contribución a la humanidad, y una vez más, una contribución considerable. Un pueblo judío, con su estado establecido en Palestina, no se limitará, de hecho, a conciliar en su propio seno los elementos socioéticos y los elementos político-estéticos del europeísmo, sino que en el plano internacional podrán desempeñar el papel de mediador entre Oriente y Occidente, que se busca desde hace tiempo. Y es que si existe un pueblo que sea capaz de ello, ese es el pueblo judío, que une a sus cualidades hereditarias de pueblo oriental su educación europea. Y si existe una base geográfica apropiada para este propósito, esa es ciertamente Palestina, próxima a Europa, situada cerca del Canal del Suez y estación obligada del ferrocarril hacia la India. Cabe anotar que el señor Herzl se reunía, tenía conversaciones con Chamberlain, que era el ministro de Relaciones del Imperio Británico, y este le propuso que se estableciera el Estado judío en Uganda, en África, con la colaboración del Imperio Británico. Otra posible localización era la Patagonia Argentina. Seguimos con las conclusiones. Si los sionistas se propusieran establecer el hogar de los judíos en la Luna o simplemente en el Polo Norte, sería imposible. O para no extendernos más, si eligieran China o quisieran como capital Berlín, París, Londres o Roma, estaríamos ahí ante una imposibilidad histórica, pues quedan completamente excluidos que una joven civilización todavía débil expulse a una civilización antigua y aún vigorosa de sus ciudades más pobladas. Por el contrario, es muy posible que en un país poco poblado, que abriga una cultura antigua, pero en declive, pueda instalarse otra, joven y llena de futuro, y por lo tanto más fuerte. Del mismo modo, los jóvenes turcos, como se conoció en Europa el gobierno de Turquía, hacían su congreso. Nassim Fethi, secretario general del Comité de Unión y Progreso, era el nombre oficial del partido. Declaración aprobada por unanimidad en el Congreso de Salónica, que se celebró del 31 de agosto hasta el 14 de septiembre de 1910. Comillas.
Propongo al Congreso el exterminio total de los armenios del Imperio Otomano. Es necesario aniquilarlos. Para llevar a cabo este propósito hay que actuar frente a todas las dificultades, absueltos de conciencia, de sentimientos, de humanidad, pues la cuestión no es de conciencia ni de sentimientos humanitarios, es sólo de índole política íntimamente vinculada con el beneficio y futuro de Turquía. Así terminará inmediatamente la cuestión armenia. El gobierno turco se liberará de la intromisión extranjera en sus asuntos internos. El país se desembarazará de la raza armenia y así brindará un amplio campo a los turcos. Las riquezas de los armenios pasarán a ser propiedad del gobierno turco. Anatolia será territorio habitado exclusivamente por turcos. Se aplastará el obstáculo más importante para el logro del ideal panturánico. Del mismo modo que el presidente de Israel, el señor Herzog, culpa a toda la población palestina del ataque de 7 de octubre. Por lo tanto, le parece muy bien un castigo colectivo y el objetivo final es el exterminio o el desplazamiento de las 2 millones de personas que habitan Gaza al mar o a la península del Sinaí o a alguna parte que no es problema de los judíos que los están sacando. Un momento tan delicado para la historia de esta nación, se manifestó y responsabilizó de los ataques a la población de Gaza, ¿no? A esta nación que ha sido de alguna forma el escenario o de alguna manera también el paso a seguir para poder perpetrar los ataques por parte del grupo Hamas. Lo que dijo textualmente fue: hay una nación entera ahí afuera, esto lo dijo en referencia a la Franja de Gaza, que es responsable. Que los civiles no estaban al tanto, no están informados de lo que iba a pasar, es completamente falso. Eso lo aseveró en rueda de prensa, lo dijo en... Existen 2 mitos que justifican el accionar del gobierno de Israel, desde su creación incluso. Primero es que la comunidad judía es una comunidad nacional, un pueblo y no una comunidad religiosa. Esto es falso porque si fuera así, después de la expulsión de Jerusalén y la prohibición de la práctica de su religión en la provincia de Judea, y tras las migraciones a Sefarad y Ashken, hubieran desaparecido. El sionismo utilizó esto para convencer a los judíos que pensaban que podían integrarse a las comunidades que habitaban, que por lo tanto no era necesaria la migración a la Palestina otomana, puesto que hay judíos rusos, alemanes, yemeníes, polacos, colombianos, argentinos, etc. Los integristas eran mayoría en la diáspora judía. Siendo así, no existía la verdadera necesidad de crear un Estado judío. Realmente es la creación de un Estado alienado con Occidente en Oriente Próximo, en el Medio Oriente. Es el enclave de Estados Unidos y de la Unión Europea para tener divididos a los musulmanes entre sí. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Falso. Tanto bajo el dominio del Imperio Otomano como cuando fue el mandato británico, la tierra de Palestina estuvo ocupada por palestinos. Para tener un Estado judío puro es necesario que no haya palestinos. Las migraciones judías al Hiyaz lo que hicieron fue desplazar a través de compra de predios y desplazamiento forzado a los palestinos que habitaban la tierra. De hecho, dentro del Imperio Otomano eran muy apreciados los olivos, los limones y los cereales de Palestina. En 1922, fecha del mandato británico, para Palestina, los judíos que la habitaban no llegaban a 85.000, mientras que los palestinos eran más de 500.000. A pesar de todo, sigue siendo nuestro país.
No soltaremos nuestra tierra a pesar de las dificultades que enfrentamos. Hace más de 35 años sembré unos olivos a los que no he podido acceder por culpa de los colonos. Me veo obligada a robar mis propias aceitunas, todo por culpa de los colonos. No tengo otra opción, pero algún día lo lograremos. El antisionismo es antisemitismo. Falso. De hecho, la inmensa mayoría de personas que alrededor del mundo criticamos el genocidio que presenciamos por lo demás en horario estelar, apoyamos la causa del pueblo palestino, que como se dijo al principio del video, también son semitas. Un ejemplo es esta caricatura de Matador, uno de los mejores caricaturistas colombianos, en la que se condena el genocidio que estamos viendo y la exigencia de rectificación por parte de representantes de la comunidad judía colombiana. El Estado de Israel no fue construido a través del colonialismo. Falso. Israel da su visto bueno al desarrollo del gas marino en Gaza y quiere garantías de seguridad. Israel entrega concesiones de gas a BP y Eni mientras se prolonga la guerra en Gaza. Estas concesiones es en la frente de costa de Gaza. O sea, ya la están repartiendo. El Estado de Israel es un colonialismo de ocupación. Eliminar la población originaria y sustituirla por colonos. Lo que pasó en el oeste de Estados Unidos. Desde la primera Aliyah, en 1880, con la llegada de colonos sionistas, hubo ocupación del territorio palestino. El primer gran enfrentamiento del que se tiene noticias es el Petah Kitab, en 1886. Los colonos trataron de expulsar a los campesinos de su tierra. El objetivo era crear el Estado de Israel en Palestina, ya que no habría palestinos. A lo largo del siglo XX se crearon organizaciones paramilitares, como la Haganá, que apoyaron a los colonos en el robo de tierras y viviendas a palestinos, las mismas tácticas que enseñó Yair Klein a los paramilitares en Colombia. En el libro de Olga Bear y Carolina Ardila, El caso Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia, se entrevista directamente a Yair Klein y él dice: en todas las citas estuvo Shoshani, porque él era el que me traducía. Un día después de reunirme con los del DAS, Shoshani me organizó una reunión con el tipo más importante del negocio de esmeraldas en Colombia. Era Juan Betar. El objetivo era proponerme un curso del mismo estilo, debido a la situación de violencia que se había recrudecido en la región esmeraldífera de Boyacá. Volví a Israel y de inmediato pedí una reunión con el Ministerio de Defensa, más específicamente con el SIBAT. Yo no podía hacer nada sin su permiso, pues estaba inscrito en el directorio de esa oficina en el Ministerio de Defensa. A la reunión llegué con mi abogado, Igal Shapira, y también estaban ahí el gerente de SIBAT, Zvi Reuter, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un representante del Shabak, el DAS de Israel. Obviamente, antes de llegar a la cita, les habíamos escrito todas las cartas de petición de permisos y habíamos aportado los documentos pertinentes. Es decir, el gobierno de Israel permitió, autorizó y fomentó el entrenamiento de paramilitares en Colombia, otorgando los permisos a la oficina de la empresa de Yair Klein, que está inscrita en el Ministerio de Defensa. La Nakba fue consecuencia del rechazo de los palestinos a crear dos estados. Para debilitar a su enemigo, los líderes británicos decidieron sabotear al Imperio Otomano desde dentro. Para ello, en 1915, contactaron con los líderes árabes de la región palestina, a los que les hicieron una jugosa oferta: ayudar al sabotaje del Imperio Otomano a cambio de establecer una nación árabe en ese territorio al acabar la guerra. Se refiere al fin de la Primera Guerra Mundial. Esta oferta se realizó mediante un intercambio epistolar entre el alto comisionado británico en el Cairo, Henry Mahon, y el jerife de la Meca, Hussein Ali,
descendiente directo de Mahoma y máximo líder espiritual musulmán. Y al mismo tiempo estuvo la Declaración Balfour de 1917, mediante la cual el ministro Balfour manifiesta que el gobierno británico, el gobierno de su majestad, ve con buenos ojos la creación de un Estado judío en la tierra de Palestina. Esto fomentó la migración de colonos en las sucesivas Aliyah. Pero también, y esa parte se olvida contar, solo se menciona la Declaración Balfour, el Libro Blanco de 1939, mediante el cual el Imperio Británico, que manejaba Palestina, recordemos que es un dominio, prohibió la migración de judíos en 1939. La Nakba fue a consecuencia del rechazo de los palestinos a crear dos estados. Eso es lo que dice continuamente los que justifican el genocidio que estamos viendo. Esto es falso porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones paramilitares sionistas, la Haganah, el Lehi, que se unieron en el Irgun, cometieron actos de terrorismo en contra de las autoridades británicas y el pueblo palestino, atentado al Hotel Rey David, por ejemplo, que sucedió en 1946, es uno de los más famosos. Entre los terroristas se encontraba Menachem Begin, que fue futuro primer ministro de Israel. No se podía aceptar las estrategias colonialistas de los colonos, puesto que en 1947 controlaban el 6% del mandato británico. Podemos ver en las imágenes o los puntos oscuros en el mapa del centro de la imagen. Con la partición de la ONU, controlada por Estados Unidos, se pasa a controlar el 56%. Es la imagen de la derecha. El sionismo también rechazó la partición, pero Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, el primer ministro, convenció de las ventajas de tener un Estado y desde ese inicio se expandirían hasta ocupar la totalidad del territorio. Cuando nos convirtamos en una fuerza con peso como resultado de la creación del Estado, aboliremos la partición y nos expandiremos a toda Palestina. Y eso es lo que se ha hecho. Aquí podemos ver cómo Israel se fue apropiando y lo que tenemos ahora es simplemente la Franja de Gaza y unos sectores aislados, unos asentamientos aislados de palestinos en la Cisjordania que viven un apartheid exactamente igual al que tuvieron los negros en el sur de Estados Unidos, en el Jim Crow System, o que tuvieron en Sudáfrica. Esto nos da una idea de que la única forma de que esto termine es exactamente como pasó en Sudáfrica. Cuando ya este sistema no convenga los intereses de Estados Unidos. Si no hubiera caído el muro de Berlín, si no hubiera caído la Unión Soviética, el régimen de Pretoria todavía sería útil a Estados Unidos y Nelson Mandela hubiera muerto en una cárcel y el Consejo Nacional Africano seguiría en la lista de terroristas. ¿Quién quiere ir a trabajar a Israel? Nadie se preocupa por nosotros, la clase obrera. Sin embargo, deberíamos ser el pilar de la economía palestina, pero trabajamos en Israel. Nos obligaron. No tenemos economía nacional. No hay agua para la agricultura. No hay mercado para nuestros productos. Nadie se preocupa por este pueblo. Que nos den agua, que nos abran el mercado. ¿Por qué el mercado de Cisjordania está lleno de productos israelíes? ¿Quién piensa en nosotros? Ya sea en Israel o en Palestina. Deme un trabajo aquí en Cisjordania, incluso por la mitad del salario, pero sáqueme de esta miseria.
Como ve, nos aferramos como simios a las rejas. Nadie hace nada. Ayer declaramos una huelga. Nadie siguió la orden. El pueblo está en la miseria. ¿Quién va a sacrificar una jornada de trabajo por $84? ¿Cómo pretenden que nos paguemos el permiso de trabajo que vale $700? ¿Quién tiene los medios? Sufrimos entre 30 minutos y 2 horas. Todo depende del humor del soldado que está adentro. Hay gente que se ha ahogado. Incluso algunos han muerto. Le puede pasar a cualquiera. Matanzas durante la Nakba. Este proceso quedó institucionalizado en el Plan Dalet del entonces primer ministro israelí David Ben-Gurión, en el que se ordenaba destruir con fuego, explosivos y minas las poblaciones árabes que habían quedado en territorio israelí, las cuales debían ser rodeadas y registradas, expulsándose a sus habitantes fuera del Estado en caso de resistencia. Los métodos para esta confiscación fueron especialmente brutales, con el bombardeo de la población civil mediante morteros, antes de entrar casa por casa expulsando a los palestinos a punta de bayoneta. La Haganá recurrió también a la presión psicológica lanzando folletos y proclamas por radio y altavoz que metían el miedo en el cuerpo de los locales antes de su desahucio. Las tierras así vaciadas fueron nacionalizadas por el Estado israelí, que las alquiló a particulares o las cedió a grupos de colonos, junto con tierras de cultivo para la fundación de los nuevos kibbutz, que reemplazarían a las granjas y aldeas palestinas. Algunas de las masacres de ese periodo fueron la masacre de Der Yassin, la masacre de Balat al-Shabi, la masacre de In al-Zeitun, masacre de Saftab, masacre de Ilabun, masacre de Hula, éxodo palestino de Lot y Ramla. Volviendo al genocidio turco, al momento en que empiezan las deportaciones, el equivalente a la Nakba, la Sublime Puerta acusa a los armenios de ser colaboracionistas con las fuerzas aliadas. En el país había súbditos armenios que participaron en la guerra y con la máxima responsabilidad. Tras la derrota de Turquía en la batalla de Sarikamis, Enver Pasha, líder de la revolución de los jóvenes turcos, escribió una carta al obispo armenio de Konya Kareli el 26 de enero de 1915, en la que elogiaba la conducta de los soldados armenios, que habían estado bajo su mando en los siguientes términos: le solicito presentar a la nación armenia, cuya total devoción al gobierno imperial es bien conocida, la expresión de mi satisfacción y mi reconocimiento. Pero el 24 de abril de 1915, el gobierno de los jóvenes turcos consideró que en realidad se enfrentaba a una sublevación popular de corte nacionalista dentro de su imperio y optó por deportar a sectores importantes de la población armenia hacia la parte suroriental de Anatolia. Ordenó el arresto de 250 intelectuales armenios que fueron deportados y en su mayoría asesinados en el camino. A partir del 11 de junio de 1915, órdenes para la deportación de más de 1 millón de armenios a la actual Siria. Vamos a ver en la imagen la implantación de los armenios en 1915, alrededor de 2 millones. Podemos hacer aquí una comparación en la imagen. 2 millones de personas vivían en la mitad del área de toda Turquía, de toda la península de Anatolia. La misma cantidad de personas que están hacinadas en los 357 kilómetros cuadrados que tiene la Franja de Gaza.
Abril de 1915. El gobierno turco no puso ningún medio para proteger a los armenios durante su deportación, ni tampoco en los puntos de llegada. Tras el reclutamiento de la mayoría de los hombres y el arresto de algunos intelectuales, tuvieron lugar masacres generalizadas en todo el imperio. En Van, el gobernador Sebed Bey ordenó a las tropas turcas cometer diversos crímenes y abusos para forzar a los armenios a rebelarse, y así justificar este modo el cerco de la ciudad por el ejército otomano. Según el mercenario venezolano Rafael de Nogales, que sirvió en el ejército turco, Cevdet Bey mandó asesinar a todos los varones de la ciudad. Para algunos autores turcos, sin embargo, lo que aconteció en Van no fue sino una revuelta armenia y la posterior represión de la misma por las tropas otomanas durante las mismas fechas. Y es que la doble versión de los hechos no es algo nuevo. Todo depende del bando en que se toque el instrumento. Se calcula que existieron 26 campos de concentración para confinar a la población armenia, situados cerca de las fronteras con Siria e Irak. Según fuentes armenias, algunos pudieron haber sido únicamente lugares donde hubo fosas comunes, y otros lugares de confinamiento donde morían víctimas de epidemia e inanición. En esos años, la Fuerza de Ocupación Británica estuvo implicada activamente en la creación de una contrapropaganda en tiempos de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano luchó integrando la coalición de potencias centrales, formadas por el Imperio Austrohúngaro, Alemania y Bulgaria. Por ejemplo, Eitan Bekin fue un espía británico y miembro de la NILI, red de espionaje judía, que apoyó a Gran Bretaña frente al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, que se infiltró en el ejército otomano como funcionario. Fue destinado a la oficina central de Jamalpá y asegura haber presenciado la incineración de 5.000 armenios en dicho campo. Estos son, o la disposición de los campos de concentración para confinar y exterminar a la población armenia. No hay necesidad de campos de concentración en Gaza porque ella misma es un campo de concentración. Se habla que es una cárcel, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, lo cual no es cierto. No es cierto porque en una cárcel hay derecho a servicio médico, hay derecho a agua, hay derecho a red sanitaria, hay derecho a alimentación, hay derecho a recibir visitas, hay derecho a abogados, y absolutamente nada de ello tienen los palestinos. En cambio, los habitantes de Israel ya tienen preparado, ya están planificando con arquitectos y urbanistas la Gaza israelita. They used to live in the Gaza Strip until 2005, when the country withdrew all forces and settlements. Hopes are high that they will be allowed back when the Israel-Hamas war ends. Israel has not indicated that a return will be possible. So, like today I'm thinking, wow, it's still empty. I looked at the map now. You can look at the Google map. And this is where we should build a nice big city, maybe for ultra-Orthodox Jews who want to come to live there. Anita Tucker was born in New York, came to Israel in the 1960s, and lived in a settlement in Gaza for 30 years. She was part of a group of settlers that the Israeli government took to the Strip in the 1970s to develop agriculture there. In all, about 20 settlements were established in Gaza, many led by religious Jews. Between 82 and 95, it was an idyllic place. It was quiet. It was peaceful. Beautiful sea view. Very nice place to live. People would come to visit and say, okay, this is like a vacation. Friedman says she's ready to go back as soon as the Israeli forces control the territory. She keeps pictures and memories of Gaza all over her house. If the Arab population is ready to understand that this is our land, and it is our house, and they behave like good neighbors, we can live together.
But they have to understand who is the owner. I had a German reporter there. I said, well, ship them off to Germany. What's the problem? You're so humane. You take them. And he said, no. Tucker lives in a rural community in central Israel where everybody came from Gaza. She says they are already planning the new cities that should be built in the strip after the war. We're starting to work. We've been speaking to city planners, and we've been speaking to people that check the grounds, that have the maps of the past, of the future. Observemos esta publicación de Span TV de 2013. Israel planea trasladar judíos franceses a Palestina ocupada. En otro esfuerzo para modificar el tejido demográfico, el régimen de Israel busca trasladar a decenas de miles de judíos residentes en Francia a los territorios ocupados palestinos. La nueva medida del régimen de Tel Aviv ha sido revelada por el diario israelí Ma'avi, el cual ha informado que muy pronto se pondrá en marcha este plan diseñado hace meses. Según el rotativo, el proyecto arrancará en 2014 con un plazo de 3 años, con el objetivo de crear mejores condiciones de trabajo y educación, así como promover de un lugar conveniente para la vida a los judíos provenientes de Francia. Esta decisión del régimen israelí fue tomada después de la publicación de informes sobre la inmigración de más de 3.000 judíos franceses a Palestina ocupada en 2013 y decenas de miles de ellos al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes ejecutado este proyecto israelí, el número de los inmigrantes judíos domiciliados en Francia que se trasladen a los territorios ocupados palestinos llegará a 6.000 en 2014, a 12.000 en 2015 y a 24.000 en 2016. A través de esas medidas y con la construcción de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos, los funcionarios israelíes buscan modificar el tejido demográfico de estos lugares a favor del régimen de Tel Aviv. El régimen israelí trata de elevar la población judía en Palestina ocupada sin importar las advertencias de la comunidad internacional que ve en estas decisiones un gran obstáculo para alcanzar la paz en el Oriente Medio. Esta es una prueba más que el gobierno de Israel no tiene la menor intención de reconocer o de aceptar la existencia de palestinos en los territorios que, de acuerdo al Tratado de Oslo, le correspondían a Palestina. Los sigue ocupando, sigue demoliendo casas, sigue construyendo, sigue fomentando la migración de judíos. Al fin y al cabo, para ellos, los palestinos no son seres humanos, es una tierra vacía. Tienen la obsesión por condenar a las víctimas, culpar a las víctimas, condenar a los ocupados, los colonizados, los asediados durante tantos años. Y este enfoque moralmente aborrecible de hablar siempre del derecho de Israel a la autodefensa, que Israel está sitiado, que tú expones en tus titulares como si hubiera una guerra. Esta deshumanización de los palestinos tiene que terminar y detenerse de inmediato, especialmente porque se están perdiendo vidas y eso es muy trágico y lamentable. Así que no inclines tus entrevistas haciendo esta pregunta. No me permitiré esto. Israel ha tomado como rehenes a 2 millones de personas en Gaza durante los últimos 16 años. Le ha pedido alguna vez a un portavoz o funcionario israelí que condene eso? ¿Le ha pedido a un funcionario israelí que condene lo que dice su primer ministro? Dijo ayer que bombardeará zonas civiles. ¿Han pedido o espera que los israelíes condenen lo que hacen en la Jerusalén ocupada y Cisjordania? Así que basta de esto. No hay simetría entre los ocupados y los ocupantes, los colonizados y el colonizador. Basta.
Se trata de todo un pueblo, más de 13 millones de palestinos dentro del país y en los campos de refugiados afuera, que han sido sometidos a una opresión sistemática durante los últimos 100 años. Y comenzó aquí, en el Reino Unido, cuando el Reino Unido entregó en bandeja de plata el territorio de Palestina a los judíos. Esta es la prisión al aire libre más grande del mundo. Y de vez en cuando Israel los visita con su fuego, fuego enorme del aire, del mar, desde tierra, matando a miles de personas. No pueden viajar, trabajar, tener esperanzas, aspirar a nada. Se trata de un sistema de dominación racial, además de una ocupación militar agravada por la colonización. Puro racismo. El pueblo palestino tiene el derecho a defenderse. Queremos que se detenga la máquina asesina israelí. Sabemos quién está ahora en el gobierno de Israel. Conocemos a personas como Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich. Esos son supremacistas. Esos son capaces de cometer genocidio, verdadero genocidio, y para eso se están preparando. Israel ha crecido durante 75 años, acostumbrado a ser la excepción a la regla, que está por encima de la ley, que tiene inmunidad completa otorgada por Estados Unidos, por Reino Unido y el resto de Occidente. Ya es hora de que aprendamos las lecciones y dejemos de repetir los errores y dejemos de deshumanizar al pueblo palestino. Genocidio armenio. Posteriormente, una orden del gobierno central indicó la deportación de toda la población armenia sin posibilidad de llevar víveres para subsistir. Su marcha forzada durante cientos de kilómetros atravesando zonas desérticas hizo perecer a la mayor parte de los deportados, víctimas del hambre, la sed y las privaciones. Los supervivientes, a su vez, fueron robados y violados precisamente por la policía que debía protegerlos, a menudo en combinación con bandas de asesinos y bandoleros. El 27 de abril, el embajador de Estados Unidos, Henry Morgenthau, enviaba un informe a su gobierno, valorando las detenciones y deportaciones como una terrible acción contra las minorías por parte del gobierno turco. El 15 de junio eran colgados en la plaza Sultán Bayezid 20 jefes del partido político armenio. Ese mismo día eran ahorcados otros 12 armenios en diversos lugares de Cilicia y 12 más en Cesarea. Tras un año marcado por el horror, el 17 de marzo del 16, se llevaron a cabo grandes matanzas en los campos de concentración de Ras ul Ain, 50.000 muertos, y Deir el-Zor, 200.000, hacia donde se dirigían las caravanas de deportados. Aunque la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega hoy la existencia de masacres de civiles armenios, se niega a admitir que aquello fuera un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a luchas interétnicas, enfermedades y al hambre durante el durísimo periodo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esa tesis, casi todos los que han profundizado en el tema, incluidos algunos turcos, opinan que los hechos encajan en la definición actual del genocidio. Podemos ver el monumento a las víctimas construido en Yerevan en 1967. Este es el interior del mismo. Lo que acabamos de describir del genocidio armenio es prácticamente lo que va a pasar con el traslado de los 2 millones de palestinos que sobreviven en Gaza hacia la península del Sinaí, que es el plan a corto plazo de Israel. Podemos observar, y de hecho los invitamos al próximo video porque ya se alargó bastante, en el cual dirigentes de Israel y altos militares en entrevistas manifiestan que ese es el plan: enviar a los judíos de Gaza, los palestinos de Gaza hacia la península del Sinaí, y a mediano plazo y largo plazo los de Cisjordania,
hacia el Líbano, los que sobreviven aún en Cisjordania, llevarlos al Líbano y a Siria. Al final de cuentas, según ellos, ¿cómo el mundo puede permitir que mueran 2 o 3 millones de personas frente a sus ojos? Pues estamos viendo morir 5.000, 6.000 niños y no pasa absolutamente nada. Y los políticos no responden a las marchas que ojalá sean aún más fuertes, sobre todo en Europa, donde realmente importa. Y ojalá más jefes de Estado continúen el camino de Petro, del presidente Gustavo Petro, que coadyuva a Argelia en la demanda ante la Corte Penal Internacional. Los dejo con la entrevista que le hacen en Bloom al exfiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campo. Por favor, darle like al video, suscribirse al canal, rotarlo en las redes y hacer algo, no sé qué, por el pueblo palestino. Bueno, a mí me parece bien, en realidad. Lo que hace es política, ¿no? Veamos. Colombia es interesante porque Colombia es un país que, como usted lo mencionó, está intentando utilizar justicia para terminar con guerras. Entonces, el mundo necesita eso. Las guerras producen venganza, la justicia no. Así que el mundo necesita más justicia y menos guerra. Y Colombia es un país que yo diría que es un ejemplo de intentarlo y de esforzarse con mucha violencia, intentar hacer justicia. ¿Qué pasa en Israel-Palestina? La Corte Penal Internacional, desde el año 2015, tiene a Palestina como Estado parte. Es decir, Palestina es Estado parte. En el año 2018, la Corte abrió una investigación sobre el tema palestino-israelí, y en el año 2021, los jueces decidieron que Gaza, lo que se llama Cisjordania en español, y el este de Jerusalén, son parte de Palestina. Y desde esa época hay ya una investigación en marcha. No hace falta que Colombia refiera el caso, pues ya está la investigación en marcha, y el que decide que se investiga es el fiscal. Los estados, no es un caso de un estado contra otro estado, o de un estado contra personas que son criminales. Es simplemente el fiscal el que toma el caso y lo lleva adelante si le parece a él que hay que hacerlo. Igual, así que en ese sentido Colombia no puede definir qué es lo que hay que investigar. Colombia y Argelia sí pueden hacer es aportar pruebas, las pruebas que tengan sobre los casos. Eso sí pueden hacer. Y me parece igual bien que Argelia, que no es un estado parte, y es un estado del mundo árabe, acuda a la Corte para buscar justicia. Me parece que eso es justamente un esfuerzo en el lado positivo, ¿no? Basta de guerra, hagamos justicia. Señor exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, uno se pregunta también, pensando pues en los intereses de Colombia, en lo que esto puede significar para sus relaciones con Israel, ¿qué tanto vale la pena en términos de lo que pueda lograr la Corte Penal Internacional? Porque cuando uno se refiere, digamos, a casos pasados contra líderes como el presidente Putin, contra el mismo Nicolás Maduro, pues uno ve que no hay eso, ni ha acabado con esas dictaduras o tipos de gobierno, ni ha servido para proteger a los civiles. Entonces, un poco la pregunta es en términos de hasta dónde puede llegar la Corte Penal Internacional con estas denuncias y si vale la pena para un país como Colombia darse esa pela de entrar en ese conflicto con Israel. Bueno, primero, la Corte Penal Internacional es la única institución que tenemos para enfrentar crímenes a nivel mundial. Y, por supuesto, así como un juez en Colombia que condene a un guerrillero o a un militar que estuvo en los falsos positivos o a un narcotraficante, no termina con el problema, avanza el problema. Entonces, el presidente Putin está con una orden de arresto sobre él. Y de hecho, eso ha hecho que Putin no pudiera ir a Brasil o a Sudáfrica. ¿Es suficiente? No, porque justamente
es lamentable, pero el mundo avanza hacia la guerra y el genocidio. La guerra en Ucrania es tremenda lo que pasó, porque toda Europa, que era una región pacífica, se ha transformado en una región que compra armas y se mete en los temas de guerra. Y este año, solamente este año, hay 6 genocidios en marcha. Pensamos que después del Holocausto no iba a haber más. Yo personalmente, cuando fui fiscal, trabajé el tema de Darfur y pensaba que no iba a haber más genocidios. Y hoy hay 6 genocidios en marcha. Hay uno en Darfur, hay uno en Myanmar, hay uno en Etiopía, hay uno en Azerbaiyán contra armenios. Es un genocidio contra armenios en el 2023. Hamas cometió un genocidio contra israelíes en el ataque que hizo ahora el 7 de octubre, pero lamentablemente Israel también está cometiendo crímenes contra los palestinos. Y justamente, a mí, ¿sabe qué me parece bueno de lo de Colombia? Que nos hace elegir las víctimas. سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى